Distinguidas damas, distinguidos caballeros, personalidades que acuden a la presentación de este octavo informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Son 8 años, lo cual significa ya un tramo importante de Guatemala en el cual hemos contado con la diligencia y la docencia de CICIG. Asimismo, por la articulación que ha tenido excelente con el Ministerio Público de la Nación. Esto es un gran significado porque hay luz en el camino. Por la condición que yo represento, a veces es necesario que uno mismo pueda presentarse ante su pueblo como es y como ha entendido las cosas. De suerte de que cuando se discute, se analiza, se piensa en el costo social y económico del delito o de la delincuencia, son muchos los ámbitos que deben entenderse. Actualmente tenemos una crisis por desabastecimiento hospitalario, por ejemplo. Pero ¿acaso no incide tan directamente la conducta delincuencial en esos déficits? ¿Por qué? Porque como resultado de la corrupción ha desaparecido dinero que es de los habitantes, pero también se ha sostenido un sistema de cotización y suministro de medicinas cuyo costo no tiene parangón en otras dimensiones. Es decir, aparecen siempre los atisbos de la corrupción. Y también sabemos que los hospitales públicos han aumentado muchísimo en demanda social de servicios. ¿Por qué? Por la delincuencia. Porque muchos de estos hospitales son los que reciben heridos, flagelados, golpeados, asaltados, criminalizados, violadas, abusados. Todo esto aumenta la demanda de servicios. ¿Y qué decir de los accidentes de tránsito en Guatemala? Se dan con una frecuencia asombrosa y prácticamente ninguno logra dar cuenta de sus actos verdaderamente criminales. Aquí viene también el complejo social. Parece increíble lo que una vez he leído de la legislación suiza. Un señor manejando un carro Ferrari de carreras se excedió en el camino en velocidad. No fue tan exagerado como correr en una pista, pero se pasó y le cae inmediatamente la multa por esa infracción. Pero no como en nuestro sistema guatemalteco, que la multa está fijada por la infracción. En el sistema suizo la multa está fijada por la capacidad económica del individuo. Así que al propietario de un Ferrari de $1 millón, risa le hubiera dado pagar una multa de 500. Ahí le impusieron una multa de $100,000 para que no vuelva a infringir la norma.
Y nosotros creo que en cierta medida tampoco aplicamos cierto principio de la equidad social para responsabilidad con más rigor al que está más educado, al que está más formado, al que ha tenido mucha cultura que le ha dado el Estado o la oportunidad de ser parte de ese Estado o que tiene una gran fortuna. Correctamente en esto debíamos de poner mucho énfasis y cuidado al analizar eso de el costo social y económico del delito. Guatemala es un país dotado por Dios, por la naturaleza, de enormes bellezas, y el turismo podría ser uno de los estímulos para que vengan a observar un paisaje esplendoroso en medio de una cultura ancestral y colonial y actual admirables. Pero perdemos muchísimo de ese potencial turístico por el señalamiento del alto índice de criminalidad. Y qué decir también de los sectores menos favorecidos del país, los que están pagando diariamente el costo de la criminalidad con las extorsiones que hacen a conductores de transporte, a conductores de motos, a señoras dueñas de una pequeña pulpería que tienen que pagar el impuesto, que ese sí se paga, y ahí sí no hay reproche de ninguna clase para cumplirlo. Es decir, todas estas circunstancias de carácter social, de carácter económico, cultural, son las que nos deben de preocupar. Perdonen un atisbo personal. Cuando estudiaba yo en la Escuela de Derecho, se emitió una ley que creaba el Instituto de Criminología y el Patronato de Cárceles y Liberados en 1960. Ahí trabajé yo con psiquiatras, psicólogo, sociólogo, abogado, penalista y un gran criminólogo. Pero solo duró 3 años porque un sedicente golpe de Estado derrumbó al gobierno y la primera ley que derogó fue la que establecía el Instituto de Criminología, porque en la mentalidad de quienes propiciaron ese golpe es que ese instituto, como aplicaba el régimen de la libertad condicional, era para proteger a delincuentes, cuando era todo lo contrario, era para la rehabilitación que esto requiere, y aquí va con el sistema penitenciario, con la educación en todos los términos, y siempre reconducido al financiamiento. ¿Por qué? Porque todo tiene un costo, pero esos costos van siendo redituales para el país en la medida de que podamos disminuir el dramático índice de criminalidad que padecemos los guatemaltecos. A mí todos los días me entregan el informe diario de la criminalidad en Guatemala. Con eso me despierto. Precisamente ahí es donde uno siente una situación dramática que estamos viviendo. Recordaba en el tema, cuando estuve en este Instituto de Criminología, que eso me inspiró para escribir mi tesis de graduación sobre dinámica del delito, con casuística obtenida de la práctica del instituto. Posteriormente, como catedrático de criminología en la San Carlos, de mis apuntes saqué el libro El delito en el arte, donde realmente llega uno a conclusiones pavorosas. Como lo dijo Concepción Arenal, la sociedad ama el delito, pero odia al delincuente. Y parece que sí, parece que
la novela negra, el cine, el teatro, hasta la pintura y la música tienen mucho una conexión con la delincuencia. Y parece también que ya se está haciendo rutinario convivir con ella, y eso es imposible. No podemos aceptarlo porque eso destroza la base de la unidad nacional. Siento mucho aprecio por la reacción de los guatemaltecos cuando están dando un reconocimiento público unánime y sobre todo emotivo a los esfuerzos que ha hecho el comisionado Iván Velázquez y también la fiscal general Telma Esperanza Aldana, apoyados por el sistema de justicia de Guatemala. Estos son los inicios, pero si no les damos continuidad, lo vamos a perder. Todo lo que principia, si no tiene vigor, si no aprende a vivir por sí, se va a perder. Yo creo que sí, es un mecanismo importante. El dictamen de la Corte de Constitucionalidad que lo aprobó lleva mi firma. Yo participé en esa discusión perfectamente compatible con el texto máximo, no solo en su formalidad, sino también en su sentido, cuando es inconcebible en un régimen constitucional coexistir con la delincuencia impune. Consecuentemente, ese es uno de los motivos por los cuales siento gran satisfacción de unirme al aplauso de todos ustedes para estos dos grandes personajes que han servido a Guatemala. Y para recibir como parte del Estado el 8º informe de labores. No creo que ese informe debe de terminar en un anaquel de las bibliotecas. Por favor, es un informe para estudiarlo y analizarlo. Aquí tenemos muchos catedráticos universitarios que lo deben llevar a sus alumnos, motivar estudios, análisis, seminarios, investigaciones y crítica, porque todo eso es indispensable. Creemos que ese informe debe de analizarse en todo su contenido, no solo en los resultados numéricos y estadísticos, sino en el sentido que lleva de cumplir ese deber para la cual la institución fue creada y reconocida por el Estado guatemalteco. De manera que como presidente de la República agradezco mucho la presentación del informe, me uno al aplauso y a la aprobación de todos ustedes y auguro para Guatemala un mejor porvenir si tenemos nosotros la calidad humana de interpretar el mensaje que ese informe nos trae. Muchas gracias, señor comisionado, y muchas gracias, señora fiscal.